Hola a todos, vamos a continuar con la unidad 6, ¿sí? Vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Bien, bien, o sea, bueno, el proceso de envejecimiento, básicamente, ¿qué es lo que se denominan las personas mayores o qué personas pertenecen a la vejez? La Organización Mundial de la Salud denomina viejo a toda persona de 60 años y más, ¿sí? Acá tengo, bueno, algunas fotos, personas que estarían dentro de la etapa de la vejez. Tenemos Mick Jagger, 77, Charly García, 68, Cristina Fernández, 67, Mirta Legrand, 93, Macri, 61, Nacha Guevara, 79. Todas estas personas estarían dentro de esta etapa que vamos a estudiar ahora. Bien, ¿qué pasó con esto? Más o menos lo hemos venido viendo justamente en la clase anterior. Lo que charlábamos era que en la Argentina y en el mundo, ¿no? Ha habido un incremento de la esperanza de vida. Entonces, ¿qué pasa? Las personas viven más tiempo. Fíjense, en la Argentina y en el mundo. En la Argentina, más o menos, la edad promedio para que las personas viven es 72 años, ¿sí? 72 años para los varones y 79 para las mujeres, con un promedio de 76. En el mundo, para los varones, 69 años, para las mujeres, 73 años. Fíjense que Argentina está entre los 10 países con una mejor expectativa de vida. Ahora, esto sería la expectativa de vida, o sea, hasta cuántos años las personas van a vivir, pero también tenemos la expectativa de tener buena salud, y fíjense cómo en la Argentina la expectativa de las personas de tener buena salud es hasta los 67 años, en el mundo el promedio es 63. Bueno, nosotros acá en San Juan no estamos lejos de esto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el total de habitantes son 681.051. La cantidad de personas mayores de 60 años, tenemos 85.000 personas mayores de 60 años. Y fíjense esto, qué interesante. ¿Cuántas personas hay? De acuerdo al último censo, de 100 años y más, tenemos acá 40 personas dentro de la provincia que tienen 100 años y más. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es el proceso del envejecimiento. ¿Qué pasa con el tema de las teorías del envejecimiento? Han habido muchas teorías, ¿no? Para tratar de explicar por qué se produce el envejecimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas empiezan a envejecer? ¿Por qué se produce este envejecimiento de los órganos? ¿Por qué se produce este envejecimiento de las distintas estructuras? ¿Qué es lo que plantea? Dice que en realidad todas estas son teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no está muy claro, todavía no se pueden explicar de acuerdo a un mecanismo específico. El día que lo podamos explicar ya vamos a tener una ley, una norma, y no vamos a hablar de teorías, ¿sí? Y básicamente podemos definir dos tipos de teorías: las teorías estocásticas y las deterministas. Las estocásticas, donde dicen que todos los cambios lo van a explicar de forma aleatoria, ¿sí? Entonces dice, bueno, como que los distintos cambios se van a producir de una manera aleatoria, de acuerdo a distintos cálculos matemáticos, porque la presentación sería azarosa y que va a poder ser modificada por distintos factores ambientales que tienen que ver con cuestiones que suceden alrededor de las personas. Y después tenemos las teorías deterministas, son aquellas que explican, ¿no?, el envejecimiento a través de determinadas variables conocidas que van a poder ser replicadas cada vez que se busque el fenómeno. Esto es lo único que yo por ahí les pregunto con respecto a este tema, ¿sí? Porque no está todavía muy claro. Bien, bueno, ¿qué pasa con el tema de los cambios anatómicos y fisiológicos del envejecimiento? Acá hay algo que está muy interesante, este chiste capaz que ustedes lo han visto, que también tiene que ver con el tema de los cambios fisiológicos, y también tiene que ver con otro tema que vamos a ver en la unidad siguiente, que es el viejismo, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en la unidad 7, vamos a trabajar bastante sobre ese tema. Y acá está un señor que va al médico, ¿sí?, a consultarle porque le duele la pierna, ¿sí? Entonces le va al médico y le consulta que le duele la pierna derecha. Entonces, ¿cuál es la respuesta del médico? Le dice que el dolor en la pierna derecha es por la edad. Entonces el señor le responde, no, la otra tiene la misma edad y no me duele, ¿sí? Entonces, básicamente esto es un poquitito o sea, por un lado marca lo del viejismo, por otro lado marca esta cuestión de el envejecimiento, que no todos los cambios se deben atribuir a la edad. Entonces, ¿qué plantea?
Que el envejecimiento es un proceso normal, ¿sí? Y la presencia de enfermedades es anormal, o sea, no es que normal que todas las personas mayores estén enfermas, ¿sí? Y sin embargo, otra de las cosas que dice es que mientras más años tienen las personas, mayor es la frecuencia de problemas patológicos, ¿sí? O sea, es como que hay que leerlo despacio, claro, para entenderlo, ¿sí? Porque si no, caemos justamente en esto que plantea este chiste. Bueno, vamos a ir viendo los cambios que se producen en todo lo que tiene que ver. Primero vamos a empezar con los órganos de los sentidos, que bueno, justamente a través de los órganos de los sentidos es como nos llega a nosotros la información del medio externo, que se asocia también con nuestra supervivencia. Tenemos, por un lado, empezamos con el tema de la piel. Bueno, la piel justamente es algo que nos mantiene en contacto con el medio externo. ¿Qué pasa con el transcurso de los años? La piel, la epidermis se va adelgazar, porque se van a reducir todas las células basales y van a proliferar los queratinocitos. Se van a perder los folículos pilosos, ¿sí? Que tiene que ver con el tema del pelo. Hay una baja vascularización del colágeno y del agua que hidrata la elastina, que eso uno lo va a escuchar siempre en todas las cremas que vienen para la piel con colágeno, con elastina. El pelo se va a encanecer, va a tender a caerse, las uñas van a crecer menos, va a existir una menor sensibilidad de las terminales nerviosas para los receptores de temperatura y de presión. Esto es interesante, ¿por qué? Porque justamente por esto podemos tener mayores lesiones y quizás porque tarda más en llegar, al haber una menor sensibilidad en las terminales nerviosas y el impulso nervioso ser más lento, tarda más en llegar la información al cerebro. Entonces por ahí ustedes pueden ver que es común por ahí ver a las personas mayores a lo mejor que se han quemado. ¿Por qué? Porque de aquí que les llegó la señal en el cerebro es como que no reaccionaron a tiempo para sacar la mano, no sé, del calefactor, de la cocina, ¿sí? Entonces esto también es interesante. También va a bajar la capacidad para realizar los movimientos finos con las manos. Y una de las cosas que dice es que la piel es uno de los órganos que justamente más sufre el paso del tiempo. Y una de las cosas que se sugiere es el tema de cuidarse de la exposición solar. Bien, después tenemos el tema de los ojos, ¿sí? En los ojos también hay cambios que se relacionan con la edad. O sea, ustedes van a ver incluso, fíjense algo bastante simple. Si ustedes, no sé si alguna vez han ido a una clínica al oculista, fíjense que es muy común ver muchas personas mayores en los oculistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ojo va a tener muchos cambios, ¿sí? Es muy común por ahí que las personas empiecen a tener distintas dificultades con respecto a los ojos. Tenemos por un lado, va a haber en las pestañas, van a disminuir la cantidad y la longitud. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acuérdense que las pestañas nos protegen de todo lo que hay en el ambiente. Entonces, justamente al tener menos pestañas y al ser estas más cortas, es muy probable que todas las partículas que están en el aire nos irriten, ¿sí? Lo cual, bueno, justamente nos va, hace que muchas veces sea más común el tema de que haya más conjuntivitis, ¿sí? Después también tenemos en el párpado, que también hay pérdida de elasticidad, incluso ustedes van a ver por ahí que a veces uno siente a las personas mayores esto de los párpados caídos o que a veces les hacen una operación como para levantar un poco los párpados porque esto es como que les quita también la amplitud ocular. Después también tenemos otra de las dificultades que ocurren en la visión, tiene que ver con la glándula lagrimal, que hay una atrofia, entonces por ahí ¿qué pasa? Las personas empiezan a sentir esto del ojo seco, que también ustedes van a ver que es común que utilizan las lágrimas artificiales, justamente ¿para qué? Para poder lubricar y hidratar el ojo, porque si no, es esta sensación como de arenilla por la falta de lágrimas que se siente incluso mucho en las personas en la mañana cuando se despiertan, ¿sí? Entonces por ahí se utiliza mucho eso para evitar lesiones. También otro de los cambios que se producen en los ojos es que se achica la pupila. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser más lenta la adaptación en la oscuridad. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros apagamos la luz se agranda la pupila? Bueno, esto, y cuando la prendemos se achica, esto es más lento. Entonces esto va a tener, nos va a dificultar que adaptarnos cuando, por ejemplo, apagamos la luz y también va a producir que muchas veces las personas se encandilen. Por eso a veces uno le sugiere a las personas mayores que dejen una luz prendida en vez de que prenden y apaguen la luz, por ejemplo, para ir al baño, ¿sí? Porque a veces este encandilamiento puede hacer que se caiga. También tenemos esto que habíamos charlado de que el cristalino, ¿sí? Perdía elasticidad, que esto, ¿se acuerdan que lo habíamos visto que esto empezaba a partir de los 40 años, que esto dificultaba el tema de enfocar,
que uno lo ve en esto de la lectura, esto de leer sobre todo las letras más pequeñas, que es lo que se llamaba la presbiopía. También otra de las cosas que se produce es que hay una fotooxidación del triptofano y uno empieza a ver esto que es muy común también en las personas mayores, el tema de las cataratas. También hay un aumento en la pigmentación de la retina que produce estas maculopatías. A veces también es muy común esto de que en la parte del vitrio hay el ácido hialurónico se despolimeriza y esto va a producir una liquefacción y una pérdida de la arquitectura normal y las personas sienten esto como de cuerpos flotantes, como que ven, sí, como cositas, como si fuesen, sí, justamente cuerpos flotantes o como si uno tuviese como cosas así suspendidas, ¿sí? Suspendidas, así unos, es como que así se ven, lo siente la persona en la visión, como si hubiesen partículas así suspendidas que uno las ve a través del ojo. Después tenemos con respecto al oído, también es otro de los órganos que está también, que se afecta bastante con el envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, fíjense, en todos los sentidos siempre tenemos esto, lo que se denominaba el umbral, ¿sí? Esto de que necesitábamos un mínimo, ¿para qué? Para poder sentirlo. En el envejecimiento dicen que este umbral está aumentado, entonces, ¿qué significa? Necesitamos por ahí una cantidad mayor para escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Junto con la visión, el oído, es donde vamos a tener justamente más alteraciones, pero por suerte, tanto en el oído como en el ojo, también tenemos mucho las correcciones. En el otro tenemos los lentes, las operaciones de cataratas, y en el caso del oído, fíjense que también tenemos el tema de las prótesis auditivas, o sea, los audífonos, ¿sí? Bien, en los oídos tenemos dos funciones. Por un lado, la audición y por otro lado, el tema del equilibrio, que son las dos cosas que uno puede empezar a escuchar en las personas mayores que tienen dificultades. La audición puede declinar, ¿sí? Sobre todo para los sonidos de alta frecuencia, ¿sí? Que ahí es donde está esto, la presbiacusia. Que ahí, fíjense que por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado con personas mayores que por ahí no nos escuchan y nosotros les gritamos. En realidad nos aturdimos, esto no sirve. Lo que serviría en este caso es hablar más lento y con una voz más grave, ¿sí? Y también, bueno, estas dificultades en la audición también pueden generar problemas psicológicos y sociales. Es común esto de que las personas se aíslan, no preguntan, a lo mejor uno les habla y no escuchan, pero bueno, como que no tienen ganas de volver a preguntar, ¿sí? Entonces, eh, a veces eso hace que se aíslen, que no participen en las conversaciones. También otra de las cosas que pasa con los años es que el cerumen, o sea, la cera es más espesa, ¿sí? Entonces también van a escuchar esto que las personas van a veces para que le saquen estos tapones de cera, también es que tiene que ver con que el cerumen es más espeso, entonces a veces eso también puede estar bajando la audición por eso, ¿sí? También otra de las cosas que puede pasar que en el cerebro hay una disminución de esta capacidad para procesar o traducir los sonidos. Que uno le pregunta a la persona es esto. La sensación que ellos tienen es que escuchan pero no entienden, ¿sí? Es porque, bueno, falla esta capacidad para procesar estos sonidos. Entonces les van a decir eso, ¿no? Entonces, bueno, no es que de repente me falló el entendimiento, sino que disminuye esta capacidad por estas dificultades en la audición. Y uno le dice a las personas mayores esto y le dicen esto así, que como escuchan pero no alcanzan a entender lo que las personas les dicen. Después tenemos, con respecto a el gusto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, bueno, acá hay un dibujito de la lengua y donde están todos los sabores, ¿se acuerdan? Dulce, el salado, el ácido, la parte amarga más atrás. ¿Qué es lo que va a pasar con los años? Hay un aplanamiento y una pérdida de las papilas gustativas. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a afectar, nos va a dificultar sentir los sabores. Esto afecta menos al sabor dulce, ¿sí? Y esto va a impactar en la dieta, ¿sí? O sea, que vamos a empezar a sentir, por ejemplo, las cosas desabridas, sobre todo esta cuestión de la sal, como que le falta sal. Entonces, ¿qué pasa? A veces las personas empiezan a echarle más sal a los alimentos, lo cual ya vamos a ver que no es bueno porque se relaciona con el tema de la presión arterial, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con este aplanamiento porque es como que las personas a nada le sienten sabor. Después, otra de las cosas que se produce también dentro de lo que tiene que ver con el gusto es que hay una pérdida de las piezas dentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque también uno empieza a ver en las personas mayores esta retracción de las encías, ¿sí? Que también es bueno esto del tema de la higiene dental, el tema del lavado de dientes, del uso del hilo dental.
también otra de las cosas que sucede es que hay una disminución en la cantidad de saliva, o sea, las personas mayores tienen menos saliva y esto con que, acuérdense lo que era la parte de la digestión, empezaba justamente en la boca y la saliva intervenía en lo que tenía que ver con el bolo alimentario para después hacer todo el recorrido por lo que tiene que ver con la parte gastrointestinal. Después tenemos el olfato, ¿sí? También hay una disminución en cuanto a lo que tiene que ver con el olfato, donde empieza a haber una mayor dificultad en la identificación de olores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una degeneración y una disminución del número, ¿sí? Bueno, dice número, de las células que componen el bulbo olfatorio. Entonces, bueno, empiezan a haber quizás mayores dificultades para identificar los distintos olores. Bien, esos serían los órganos de los sentidos. Después pasamos a los distintos sistemas. Tenemos el sistema hematopoyético, ¿sí? Donde tenemos que, bueno, la médula ósea no sufre grandes cambios, ¿sí? Sino que hay una disminución de esta actividad hematopoyética, que tiene que ver con todo lo que es la formación, desarrollo y la maduración de todos los elementos figurados de la sangre, ¿sí? Tiene que ver con esa parte. Hay una disminución, una de las cosas que uno empieza a ver que hay una disminución de la incorporación de hierro dentro de los glóbulos rojos por esta eritropoyesis que está reducida. Y bueno, muchas veces uno puede, esta dificultad puede hacer de que se produzca mucho la anemia en las personas mayores, que también es algo que a veces uno siente a menudo. Después tenemos lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, que este quizás es el más conocido de forma general, ¿sí? Por todas las personas, esto de asociar el tema de, bueno, las personas mayores con el tema de la neumonía, con el tema de las dificultades respiratorias, que ahora justamente en este año, en plena pandemia COVID, tiene también uno asocia esto con las dificultades de las personas en en la respiración. Tenemos, ¿qué pasa? El sistema respiratorio hay una alteración en todas las funciones fisiológicas y esto a su vez va a afectar la defensa, ¿sí? O sea, por un lado tenemos, se van a afectar las funciones fisiológicas que tienen que ver con la ventilación, ¿sí? Con el intercambio de oxígeno con el ambiente y también se va a reducir esto como, digamos, esto va a bajar la capacidad de defensa del sistema respiratorio. Es como que ya esto se va dando de a poco y está con el partir a partir que pasan los años, es más probable que tengamos lesiones por procesos inflamatorios, ¿sí? En la parte respiratoria. Básicamente tenemos, por un lado, hay unas alteraciones en la distensibilidad de la pared torácica y los pulmones. ¿Qué significa? Que no se abren, ¿sí? Igual que antes, porque están más rígidos, están más duros. Entonces, no tenemos un intercambio gaseoso igual que cuando la persona es más joven. Por otro lado, a esto también le sumamos que hay una debilitación de los músculos respiratorios, ¿sí? Entonces también es como que no ingresa, ¿sí? La misma cantidad de aire. Las vías respiratorias tienden más a cerrarse, ¿sí? Esto que la persona a veces, incluso por eso también una de las cosas que hay que tener mucho cuidado con las personas están mucho tiempo en cama, ¿sí? ¿Por qué? O sea, por el dolor, por una cirugía, porque, bueno, justamente pueden aparecer acá neumonía u otros problemas pulmonares porque las vías respiratorias la persona no respira tan profunda, ¿sí? Como cuando está parado o cuando tiene mayor fuerza muscular. Después, otra de las cosas que también pasa con la parte respiratoria es que hay una baja en los mecanismos de limpieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente a través de la respiración nosotros también es como que vamos a eliminar todas estas partículas, ¿no es cierto?, que no son buenas. Y este mecanismo de limpieza ya no es tan eficaz como cuando la persona es más joven, por ejemplo. Otra de las cosas que pasa acá es que el reflejo de oxígeno no es tan eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Esto justamente, la tos, ¿sí? ¿Es para qué? Para justamente limpiar las vías respiratorias. Esta tos, este reflejo de oxígeno no es tan eficaz en las personas mayores, ¿sí? Entonces, por eso también puede haber mayores infecciones respiratorias. Bien, después tenemos el sistema cardiovascular, también pasa, digamos, empezamos a hablar de esto de la rigidez,
¿sí? Donde los grandes vasos justamente se rigidizan y hay un aumento de espesor. ¿Por qué? Porque empiezan a depositarse grasa y calcio. ¿Y esto qué es lo que impide? Que, bueno, justamente al haber mayor rigidez, disminuye la elasticidad y se pone esto como más rígido. Entonces, ¿qué pasa? La presión empieza a afectarse. ¿Por qué? Porque es como que se pone más duro. Entonces ahí empieza a subir la presión. El corazón empieza a acelerarse y a tratar de hacer más fuerza. ¿Sí? Hay un mayor gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque le cuesta más esto de la transmisión, digamos, la circulación de la sangre. ¿Sí? Por ahí empieza a aparecer esto de la hipertrofia, la fibrosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues justamente por la rigidez es como que empiezan a hipertrofiarse justamente las distintas partes del corazón. Después tenemos, con respecto a el sistema genitourinario, también tenemos cambios. Tenemos, por un lado, en el riñón hay una pérdida de masa, ¿sí? Y de células. Entonces, ¿qué pasa? El riñón ya no va a ser tan eficaz para filtrar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el riñón? El riñón filtra, el riñón va a limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es tan eficaz. Y fíjense, una de las cosas que acá hay que tenerlo en cuenta esto, sobre todo con el tema de la medicación, porque la medicación va a pasar por hígado, va a pasar por riñón y ya no va a ser tan eficaz y por ahí también, por eso es más común el tema de las intoxicaciones, ¿sí? Y por eso hay que ser más cuidadoso con el tema de la medicación en las personas mayores. Después, por otro lado, tenemos la vejiga, donde vamos a tener una pérdida de la elasticidad vesical y de la fuerza, ¿sí? De la vejiga. Entonces, ¿qué puede hacer? Una poliacuria, o sea, que la gente haga más pis y también empiezan a haber problemas por ahí de incontinencia, estas pequeñas pérdidas, ¿sí? Que tienen de orina. Después tenemos, con respecto al sistema genitourinario, estos cambios que van a haber perdón, el tema de las pérdidas de orina también se va a relacionar con el tema de la falta de fuerza muscular, ¿sí? Que muchas veces se da esto en incontinencia de esfuerzos, que a lo mejor hay pérdida de orina, a lo mejor ante un esfuerzo o por ahí con el tema de la tos. En la mujer, los cambios en la mujer, bueno, sabemos que los ovarios van a disminuir en el peso, ¿sí? Va a haber mayor fibrosis, hay una disminución drástica de la producción de estrógenos y progesterona, ¿sí? También hay una atrofia uterina, en el útero, en vagina, en los labios, hay una baja lubricación, esto que también lo habíamos venido charlando, que esto ya comenzaba desde la Edad Media y que va a favorecer todo lo que tiene que ver con el tema del dolor, por esto que charlamos, el dolor en las relaciones sexuales. Y también hay cambios en las mamas. ¿Por qué? Porque empiezan a haber mayor formación fibrótica y también el tema de la flacidez muscular de las mamas. Después, bueno, todo esto se va a asociar también con que estos cambios físicos en la mujer se van a relacionar con el tema de que va a impactar en la imagen corporal, ¿sí? Por eso que muchas veces hace que la persona no se sienta cómoda, ¿sí? Con este cuerpo que tiene. Después tenemos en el hombre, hay una baja, ¿sí? Importante de la testosterona, que también, ¿se acuerdan que habíamos hablado que esto empezaba justamente a partir de los 40 años, que bajan las concentraciones de testosterona disponibles, que esto va a ir de manera paulatina, y también baja la espermatogénesis, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es menor, digamos, la cantidad de espermatozoides, y lo que habíamos venido charlando también a partir de la edad media, de que hay una mayor cantidad de anormalidades dentro de los mismos espermatozoides. También hay una baja en el líquido seminal, ¿sí? Que a veces, ¿qué es lo que pasa esto? O sea, digamos, el líquido seminal no es de la misma cantidad que en el anterior. Incluso hay casos donde en algunos hombres se produce esto que se llama eyaculación retrógrada, que es como la vejiga, que es como una impresión de eyaculación seca, que obvio la persona no se siente cómoda, no le agrada, a pesar de que el placer es algo que se mantiene, ¿sí? También es muy común en el varón esto del incremento del tamaño de la próstata, que también a partir de los 40, 50 años hay que hacer el control, ¿sí? Em, Justamente porque es muy común el tema, así como en la mujer tenemos el cáncer de mama, en el varón el tema del cáncer de próstata. Y otra de las cosas que también se van a dar también en el varón es el tema de que muchas veces es más común en la disfunción eréctil, ¿sí? Justamente
¿Por qué? Por varias cuestiones. Por un lado, por el tema de las arterias, por las distintas enfermedades, por todo lo que tiene que ver con la parte vascular, con la funcionalidad vascular, que muchas veces está limitada. Y a esto también se le suman a veces los fármacos que las personas consumen para una serie de enfermedades crónicas que son más comunes, muchas veces relacionadas con la diabetes, con la hipertensión. Después tenemos lo que sería la parte del sistema gastrointestinal. Tenemos, bueno, lo que decíamos recién, que empezamos desde la pérdida de piezas dentales, lo cual va a complicar esto que charlamos, el tema de la masticación. A esto le sumamos el aplanamiento de las papilas, que lo habíamos visto, las papilas gustativas, que lo habíamos visto cuando veíamos el tema del gusto. Entonces ya se empieza a complicar todo lo que tiene que ver con todo el sistema gastrointestinal, desde el ingreso del alimento en la boca, donde no hay una buena masticación, donde no tenemos saliva. Entonces empieza justamente esto a complicar todo lo que tiene que ver con la digestión. También pueden aparecer estas contracciones repetidas en el esófago. También hay una disminución de la capacidad de absorción de hierro y calcio y de vitamina B12, que eso también lo van a sentir muchos, que es como que también es común que a la gente les recete esto. En el intestino también hay un aplanamiento de estas vellosidades que ayudaban justamente con la digestión, baja la absorción de nutrientes, ¿sí? También acá esto se relaciona con esto que charlamos de los fármacos, que por ahí pueden llegar a las intoxicaciones medicamentosas. En el intestino grueso la musculatura también no funciona igual que antes, entonces esto va a dificultar la digestión. En el hígado también tenemos esto, que hay una disminución de la depuración, que acá donde se ve esta cuestión de los fármacos, lo que les decía, esto de las intoxicaciones. Y en el páncreas también lo que se ve es que con los años empieza a haber una disminución de la tolerancia a ciertas cuestiones. Está el tema, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se empieza a ver es a veces las dificultades con la tolerancia a los carbohidratos y también las dificultades en la eliminación de glucosa. Por eso muchas veces es común esto de escuchar el tema de la diabetes en las personas mayores, ¿sí? Porque el páncreas empieza a tener dificultades para eliminar la glucosa. Después tenemos dentro del sistema endocrino, tenemos por un lado en la hipófisis, bueno, vemos que hay alteraciones en general de todas las hormonas hipofisarias, ¿sí? Entonces tenemos acá como importante la melatonina, que hay una disminución en la secreción de melatonina. ¿Con qué se relaciona la melatonina? Con el tema de los ciclos circadianos y con los ciclos estacionales, ¿sí? Que la secreción es estimulada justamente por la oscuridad y es inhibida por la luz. ¿Qué pasa? Lo que dicen que hay una disminución justamente en la producción de melatonina a partir de los 30 años de edad, ¿sí? Que justamente la melatonina interviene en ¿qué? En la generación del sueño. Generalmente se ve que las personas mayores que tienen dificultades de insomnio, los niveles de melatonina son mucho más bajos que aquellas personas que no tienen insomnio, ¿sí? Entonces por eso, bueno, es algo que hay que evaluar en las personas mayores, ¿sí? Después tenemos la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Que, bueno, justamente tiene que ver con el tema del cortisol. Hay el envejecimiento y una reducción de la tasa de depuración metabólica del cortisol, que justamente esta disminución en la secreción, digamos, termina siendo compensada. Entonces, ¿qué pasa? Esta hormona se mantiene generalmente sin cambios, pero ¿qué es lo que tiene acá? ¿Qué es lo que es importante acá ver? Que una de las cosas que se han estudiado en el envejecimiento es cuál es la respuesta que tienen las personas a las situaciones de estrés, que se da mucho, por ejemplo, cuando hay depresión o cuando hay una cirugía, que hay una elevación del cortisol, que tiene que ver con la respuesta al estrés, que es mucho más fuerte en personas mayores que en personas jóvenes, y se incrementan acá los niveles de esta hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? Y permanecen elevados durante más tiempo, entonces esto va a ser perjudicial. Después tenemos, con respecto a la tiroides, también es común que con los años la glándula tiroides se vuelva como más nodular, o sea, que tenga más nódulos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde el médico tiene que determinar si estos nódulos son malignos, si son benignos, hay que hacer control, porque es más común que aparezcan estos nódulos. Después tenemos el sistema musculoesquelético, que esto también, acuérdense que empieza a haber una pérdida de la masa muscular, ¿sí? Es como que las personas con los años van perdiendo músculo. También esto va a producir una disminución de la fuerza y también hay una disminución de lo que tiene que ver con la velocidad de contracción, ¿sí?
justamente por la disminución de las fibras. Entonces, por eso es importante el tema este de el ejercicio, la movilidad, ¿cierto? De que las personas continúen en movimiento. También tenemos hay una pérdida de calcio con un aumento de la reabsorción, o sea, el calcio es como que se vuelve a absorber y no va justamente a los huesos, por eso también han visto que es muy común en las personas mayores esto de que se cuidan mucho de no quebrarse, ¿sí? Porque hay una pérdida de calcio, esto que hemos hablado de la osteoporosis. También hay una menor resistencia de los músculos y de los huesos, o sea, entonces, ¿qué pasa? Hay más posibilidades de que tengamos un daño, que ante una caída realmente haya, a lo mejor una caída más sencilla, haya esto de que las personas se quiebran y les cuesta después mucho recuperar la movilidad. También tenemos un menor rango de movimiento y hay como una pérdida de elasticidad, ¿sí? O sea, las personas como que se vuelven más duros, por eso la importancia esto de mantener la actividad física, por ahí el yoga también, que es algo que se recomienda mucho a las personas mayores por el tema de la elasticidad, ¿sí? Bien, después tenemos, con respecto al sistema nervioso, hay una disminución en general del peso cerebral, ¿sí? El cerebro se achica, también otra de las cosas que sucede en el cerebro es que los surcos se vuelven más profundos, ¿sí? El cerebro es normal, ustedes que vean por ahí una disminución del peso del cerebro, ¿sí? Que esta disminución va a ser mayor en la parte cortical y subcortical, hay una disminución del flujo cerebral, de las interconexiones dendríticas, ¿sí? O sea, que esto como que hay una baja en estas conexiones, hay una disminución en la producción de neurotransmisores, ¿sí? O sea, que vamos a tener menos neurotransmisores disponibles, lo cual uno desde la parte clínica lo ve con que hay una baja en la capacidad para memorizar, en la atención, en la concentración, y también esto a su vez está asociado con una mayor propensión en las personas mayores de depresión. Bien, después otra cosa importante con respecto a en las personas mayores es el tema de la homeostasis, ¿sí? Que también hay un cambio, ¿sí? O sea, nosotros, la homeostasis se tendría que ver como la regulación, esto de mantener la homeostasis del cuerpo. Todos estos procesos de regulación homeostáticos van a ser en general menos eficaces cuando las personas son mayores, ¿sí? Que esto se relaciona con la respuesta frente a los estímulos del ambiente. Le va a costar más a las personas mantener el equilibrio. ¿Cuáles son estos cambios que van a haber? Por un lado, hay cambios en la presión arterial, ¿sí? Bueno, esto que les decía, que es justamente todos estos cambios que habíamos venido viendo en el sistema cardiovascular, le van a dificultar al cuerpo mantener la presión arterial ideal. Por eso es muy común esto de que uno empieza a ver estas cuestiones de hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Es más común en las personas mayores estos cuadros de hipertensión o hipotensión, ¿sí? Que van a producir, es más común que se presenten y que van a producir descompensaciones. Otra de los cambios en la hemostasis tiene que ver con la regulación de la temperatura, ¿sí? A las personas mayores les cuesta más esto de regular la temperatura. ¿Por qué? Hay más dificultades en producir calor, hay un decremento esto de la masa corporal, de los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas es como que sienten mayor frío, ¿sí? Tienen esta respuesta, las respuestas vasomotrices del cuerpo son más lentas. Entonces, esto como que han visto que cuando frío uno se le pone esta piel de gallina, que es justamente la vasoconstricción. En las personas mayores eso es más lento, entonces hace que sientan más el frío, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, es más difícil también, incluso a ver, esto que tiene que ver con la vasoconstricción es más lento. También todo lo que tiene que ver con la transpiración, ¿sí? Esto de, por ejemplo, la diafóresis que hace que nosotros, por ejemplo, cuando sentimos calor, transpiramos más para regular la temperatura, también en las personas mayores esto es más lento, ¿sí? Entonces es más difícil para ellos esto de como la adaptación al frío y al calor, ¿sí? Entonces por eso es más frecuente el tema de los golpes de calor. Después tenemos la regulación de los líquidos corporales, también es más complicado, ¿sí? Porque, bueno, y acá también para mantener este buen funcionamiento se necesita que la persona ingiera mayor agua. ¿Y qué pasa? Tiene que tener, para mejorar bien todo el funcionamiento general, tiene que tratar de ingerir bastante agua y esto bajar el consumo de sal. Y otra de las cosas que pasa también en las personas mayores, que esto también es algo que es interesante para trabajarlo y para decirlo a las personas mayores, es que con los años las personas dejan de sentir sed, ¿sí?
Entonces, bueno, por ahí no sienten sed y por ahí es muy común estos cuadros de deshidratación. Bien, con eso terminamos la parte del proceso de envejecimiento. Ahora, para terminar la unidad, nos queda esta última parte, ¿sí? Que es Salud, Conducta y Vejez, que el libro es de Triado Carmen, Psicología de la Vejez, ¿sí? Y vamos a ver acá esta primera parte que nos habla de salud, conducta y vejez. Los autores son justamente Ignacio Montorio, María Isal y Gemma Pérez, ¿sí? Son los autores dentro de este libro. ¿Qué es lo que plantean acá? Que en general, esto que hemos venido viendo, o sea, que justamente como ha habido un avance en el conocimiento de las enfermedades, de todos los factores de riesgo asociados a determinadas conductas y como que ha mejorado, digamos, todas aquellas conductas, la medicación, las mejoras en las condiciones de vida, ha hecho que en general hay una mejora en el estado de salud de las personas mayores. Entonces, ¿qué pasa? Esto también, en general podemos decir que hay una mejora y a su vez también que se está actuando más en lo que tiene que ver con la prevención, la promoción y el tratamiento, ¿sí? O sea, la prevención sería prevenir la aparición de enfermedades antes que las enfermedades aparezcan, es adoptar estilos de vida saludables. Después tenemos la promoción, que sería la promoción de conductas saludables, ¿sí? ¿Esto para qué? Para retrasar y reducir todas las manifestaciones del envejecimiento normal, promoviendo el envejecimiento satisfactorio. Y por otro lado tenemos las intervenciones, que es esto, diseñar e implantar intervenciones para qué? Para atenuar todas las manifestaciones y efectos negativos de las enfermedades que son más frecuentes que aparezcan en esta edad. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? La promoción del envejecimiento saludable. Ustedes van a sentir esto, ¿no? Que se habla mucho en los muchos años del envejecimiento saludable, el envejecimiento satisfactorio, que qué es lo que plantea. Que justamente, más allá, o sea, van a sentir esto que es añadir vida a los años, no solamente que las personas vivan más años, sino que estos años sean satisfactorios, que disfruten de la vida, ¿sí? Por eso justamente la OMS, bueno, se acuerdan que a partir de 1948 empieza a considerar la salud no solamente desde el punto de vista físico, sino que se empiezan a considerar justamente todos los factores que están relacionados con la salud. Y la salud no es solamente o la ausencia de una enfermedad, ¿sí? Que anteriormente la salud era, que esto lo tienen que haber visto, salud se consideraba la ausencia de enfermedad. Em, la ausencia de enfermedad. Ahora después se empieza a definir la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de un trastorno o enfermedad, ¿sí? O sea que acá tenemos una perspectiva positiva, una perspectiva multidimensional e integral donde se incluye toda la parte del bienestar físico y el bienestar subjetivo, o sea, no solamente que yo esté bien, sino que también me sienta bien. También consideramos acá la participación, la integración social, teniendo en cuenta justamente el potencial del individuo, la capacidad de adaptación en distintos contextos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos de vejez, ¿qué consideramos buena salud? En general, la vejez, buena salud, tiene que ver con qué? Con la autonomía, ¿sí? Que es la posibilidad de poder mantener una vida independiente sobre la cual la persona sea esto autoválido, ¿sí? Van a sentir mucho esa palabra independencia, el autoválido, autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, en las personas mayores, todas nuestras acciones van a estar orientadas para qué? Para conservar la salud, para poder disfrutar de la independencia, ¿sí? Es más, incluso, fíjense, si nosotros charlamos, o sea, si ustedes le preguntan por ahí a las personas mayores cuáles son las preocupaciones de ellas acerca de su salud, tienen que ver con el tema de la independencia. Todas las personas plantean esto, decir, bueno, no, yo quiero vivir hasta que pueda valerme por mí mismo. El día que yo empiece a necesitar del otro, a causarle problemas a mi familia, yo ahí no quiero vivir más. O sea, todas las personas en general tienen mucha preocupación con esto, con el tema de la autonomía, de la independencia. Bien, después tenemos el tema de salud y dependencia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener en las personas mayores, esto que charlábamos, la presencia de, mayor presencia de enfermedades, mayor presencia de enfermedades crónicas, que se van a asociar con qué? Con el riesgo de justamente tener dependencia. Sin embargo, acá es importante considerar el tema de qué es lo que es la dependencia, ¿sí?
en general, bueno, las personas mayores tienen más posibilidades de tenerla. ¿Por qué? Por las enfermedades, esto que charlamos, hipertensión, todas las partes, las enfermedades coronarias, a lo mejor hay mayor incidencia de enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, ¿sí? Pero la dependencia justamente se asocia mucho con el tema de la edad, justamente se asocia también con el tema del sexo, ¿sí? Que justamente se va a producir más en personas de edad avanzada y se va a producir más en mujeres. Sin embargo, la dependencia es un fenómeno que es considerado multicausal, ¿sí? ¿Por qué multicausal? Porque la dependencia no va a ser solamente producto de factores biológicos, ¿sí? O sea, no solamente voy a tener problemas de dependencia por alguna enfermedad crónica o algún cambio asociado con el envejecimiento, sino también puede estar la dependencia muy relacionada con factores psicológicos, factores ambientales, factores sociales, como puede ser, por ejemplo, acá el tema de todas aquellas conductas más bien sobreprotectoras de la familia, esto que la familia empieza de alguna manera a generar esta dependencia, ¿sí? Empezar a hacerle cosas, a hacer todo, que hace que la persona empiece a depender. Como también puede tener que ver con cuestiones que charlábamos, esto de los estereotipos, del viejismo, ¿sí? Esto de cuando uno es como que le atribuye una incapacidad a la persona realmente que no tiene y empezamos a hacerles cosas que podría hacer la persona por sí mismo. ¿Sí? Esto de decir, bueno, no sé, yo le voy a ir a sacar, muchas veces pasa, a sacar la plata del banco, cuando la persona capaz que lo pueda hacer, simplemente tengo que enseñarle y a lo mejor demorar un poquitito más de tiempo para que lo comprenda, ¿sí? Entonces, por eso, todas estas conductas pueden producir una incapacidad, incluso puede haber un exceso de incapacidad, que muchas veces no tiene que ver con la cuestión solamente física, sino a veces con lo psicológico, con lo social, con lo ambiental. No sé, tenemos una persona que a lo mejor vive, no sé, en un primer piso y tiene dificultades bajar, de bajar la escalera. Quizás la persona empieza a depender de todos, deja de salir, deja de hacer compras. ¿Por qué? Porque le llevamos todo ante esta dificultad de que a lo mejor baje más despacio o ver cómo adaptamos a lo mejor ciertos lugares del domicilio para que pueda seguir manejándose solo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante cuando uno ve esto de la dependencia hacer una evaluación global, ¿sí? Una evaluación global de a qué puede deberse para tratar de justamente fomentar la independencia, que a su vez se va a relacionar con la autoeficacia, con la autoestima, ¿sí? Con la depresión, con la mortalidad, porque bueno, justamente tenemos que tratar de potenciar que las personas sean más independientes, porque si no, tenemos por un lado la dependencia, por otro lado también tenemos mayores posibilidades de enfermedades más bien crónicas, ¿sí? Entonces, esto puede hacer también que las personas utilicen más todo lo que tiene que ver con recursos sanitarios, que utilicen más el tema de más medicación, que a veces por ahí también es muy común en las personas mayores esto de el policonsumo, ¿sí? Porque consumen mucha medicación, justamente porque no se aborda esto desde una perspectiva más integral. Otra cosa importante con las personas mayores tiene que ver con la percepción de salud. Acá tenemos la parte objetiva y la parte subjetiva. En la parte objetiva, ¿sí? En la salud, cuando uno la ve desde el punto de vista objetivo, sería las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades que tiene y cuál es la gravedad de estas enfermedades. Ahora tenemos la parte subjetiva, que es cómo valoran realmente las personas su salud. Y acá es importante esto, decir, no hay una relación lineal entre cómo valoran las personas mayores su salud y salud objetiva, ¿sí? Capaz que objetivamente no hay algo tan grave, pero subjetivamente la persona lo evalúa como algo muy fuerte, como algo muy grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la salud percibida va a estar también influida por todo lo que tiene que ver con los factores psicológicos, los factores sociales. Entonces, es muy importante esto tenerlo en cuenta, sobre todo en el ámbito más bien sanitario. ¿Por qué? Porque también cómo yo evalúe la salud se va a relacionar con qué, con mi satisfacción con la vida, con el malestar emocional, y a su vez esto va a predecir qué tanto las personas utilizan los servicios, o sea, qué tanto van al médico, qué tanto utilizan cuestiones que se relacionan con la dependencia, también va a incrementar o va a ser un indicador de mortalidad. Entonces esto es muy importante cuando nosotros trabajamos con personas mayores, cuando brindamos servicio a las personas mayores, de que tengamos en cuenta todos estos aspectos para mejorar justamente la calidad de vida y brindar todas aquellas adaptaciones que son necesarias en el envejecimiento, ¿sí? También, por otro lado,
la percepción, la salud percibida se va a relacionar también con la edad, con la presencia de problemas de salud, con el tema de la dependencia, con la soledad, ¿sí? Porque justamente la soledad también va a hacer que las personas se perciban de una manera más negativa, también se asocia con el nivel económico, con el nivel educativo, con el apoyo social, con el estilo de vida. Todo esto va a relacionarse a cómo las personas perciben su salud, ¿sí? O sea que todas estas cuestiones van a influir en la percepción subjetiva de salud, que a su vez va a determinar cómo la persona se comporta, ¿sí? Y también se va a asociar con el uso de recursos y con esto que charlamos de la dependencia. Después tenemos la relación entre conducta y salud de las personas mayores. A ver, la conducta, ustedes saben que va a influir sobre la salud, porque hay distintos hábitos de comportamiento, como puede ser, no sé, el tema de fumar, el tema de no cuidarse con la dieta, hacer o no hacer ejercicio, que se van a asociar con qué? Con la aparición de enfermedades y con la dependencia, que es justamente lo que les decía es uno de los grandes desafíos en la vejez. Tenemos, por un lado, los efectos del estado de salud sobre la conducta, ¿sí? Bien, acá, ¿qué es lo que plantean por un lado? Fíjense que ¿cuál va a ser la relación que va a tener el estado emocional en lo que tiene que ver con la salud? Y acá plantea algo interesante, que dice que en general, con respecto al estado de salud, no afecta tanto la emoción a una persona mayor, que esto creo que también lo hemos visto, como a las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque en general las personas mayores esperan de alguna manera o están preparadas para que haya mayor presencia de enfermedades crónicas. Entonces impacta menos emocionalmente con respecto a sentir bronca, estar enojado, sentirse avergonzado, sentirse temeroso, produce menos estrés en las personas mayores que en las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que las personas mayores esperan esto, están preparadas para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a tener van a tener un mejor afrontamiento a todas estas situaciones relacionadas con la aparición de distintas enfermedades, como que la persona mayor lo va a tomar de una manera, sin embargo las personas jóvenes no, como que esto no les molesta, no lo toleran, les da mucha bronca, porque no es algo esperable dentro de la juventud. Después tenemos con respecto a la discapacidad, ¿sí? Esto de la discapacidad, a ver, ¿cómo le diría? La enfermedad y la discapacidad funcional. No hay una relación así como directa, esto que charlábamos, entre la enfermedad y el deterioro funcional. Esto que hablábamos recién, ¿por qué? Porque muchas veces, a veces la dependencia o la independencia no se asocia directamente con la salud, sino con otras cuestiones que tienen que ver con el entorno, con la familia, con la autoestima, con el apoyo psicológico, ¿sí? Entonces no hay una relación directa en eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto a las personas mayores es el tema de la cognición, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay cambios cognitivos que se van a producir justamente en la edad avanzada que se pueden relacionar con cuestiones de salud, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que más suele haber dificultades en el envejecimiento? Lo que tiene que ver con la velocidad motriz, la velocidad perceptiva, el tiempo de reacción, ¿sí? Y sin embargo, lo que se mantiene más preservado son todo lo que tiene que ver con las capacidades verbales. Esto lo vemos después, de una manera más profunda, lo vamos a ver más adelante. Después tenemos los efectos de la conducta sobre el estado de salud. Bueno, justamente hay bastantes conductas que lo que decíamos recién, el alcohol, la dieta, el ejercicio o distintos estilos de vida que pueden tener efectos positivos o negativos para la salud. Por eso es importante que nosotros justamente trabajemos con programas de prevención, de promoción de la salud, esto de potenciando, ¿sí?, todos aquellos estilos de vida que van a ser positivos para la salud. También acá es interesante que tiene mucho que ver la cuestión de las emociones, ¿sí? Que acá nombra, que ya después se los voy a subir, en un estudio de unas monjas, ¿sí? Que en realidad tenían mejor longevidad y mejor funcionamiento cognitivo, aquellas que eran más positivas. Ya se los voy a pasar a eso, es un estudio muy interesante y ya se los voy a subir, creo que va en la unidad que sigue. Bueno, que también tiene relación, no solamente el estilo de vida, sino lo que tiene que ver con la positividad de las personas. Después tenemos
los factores psicosociales, ¿sí? Que tienen que ver con la mediación entre la conducta y la salud. Los factores psicosociales van a influir y van a determinar cómo las personas van a afrontar determinadas situaciones de salud, ¿sí? Acá hay muchos factores que van a influir cómo las personas em, van a afrontar todas las enfermedades, cómo las van a abordar, cuáles son las estrategias que van a implementar. Tenemos, por un lado, el control percibido, ¿sí? ¿Qué es esto? Es como la persona dice si hay alguna relación entre las acciones y los eventos que siguen a tales acciones, ¿sí? O sea, saber que si yo hago determinadas cosas, voy a poder estar mejor. Eso tendría que ver con el control percibido. Si yo creo que mis acciones van a producir un resultado, por supuesto que las voy a hacer más. Y esto va a tener mucha relación con la salud, ¿sí? No sé, un ejemplo sencillo. Si yo sé que me cuido con, no sé, lo que sé, ¿no? Voy a tener una noche más tranquila, voy a poder dormir mejor. Bueno, es como que ahí está el tema del control percibido. Yo sé que puedo hacerlo. Y ahí hay un ejemplo interesante sobre cuando uno le da a las personas mayores, cuando fomenta el control, que hay el ejemplo de aquellas personas que más abajo está, que les dicen que cuiden una planta, que bueno, esto de poder ver que sus acciones tienen un efecto. Después tenemos la autoeficacia, que es esto justamente, la evaluación que realiza la persona acerca de la capacidad que tiene para poder realizar con éxito una conducta para lograr un resultado. También va a impactar esto sobre la salud, sobre el bienestar físico y emocional, ¿sí? Entonces, acá hay distintos estudios donde relaciona la autoeficacia, el apoyo social en personas con cáncer. Entonces, decía que justamente las personas que aceptaban todas las dificultades de la vida tenían una mejor sensibilidad hacia otras personas y el apoyo social influye en la mejora en las relaciones familiares. Después tenemos las creencias sobre la enfermedad, también van van a estar relacionadas con cómo las personas van a actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo la persona perciba los síntomas, cuáles son las atribuciones que le da a la causa de los mismos, va a ser la conducta que va a asumir. A ver, esto tiene que ver con lo que veíamos al principio sobre si nosotros le atribuimos todo lo que nos pasa al envejecimiento, no vamos a hacer nada. Esto que veíamos al principio del señor que le dolía las rodillas, ¿sí? En este caso el médico, en vez de investigar, ¿qué es lo que hace? Se lo atribuye todo directamente al envejecimiento y no investiga. Si yo creo que todo lo que me pasa tiene que ver con la edad, no voy a consultar, no voy a hacer nada. Uno lo ve esto mucho, sobre todo, yo lo veo mucho con el tema de los problemas de memoria, que muchas personas atribuyen los problemas de memoria como que es algo normal en el envejecimiento. Muchas personas, muchos médicos también. Yo incluso hice una investigación sobre eso y se veía esto, ¿no? Este sesgo de que se le atribuyen todos los problemas de memoria a la edad sin hacer una buena investigación, ¿sí? Que nos permita tener un diagnóstico y poder realizar una intervención, ¿sí? Eso, digamos, nos va a limitar lo que nosotros hagamos. Después el tema de las estrategias de afrontamiento, ¿sí? También las estrategias de afrontamiento van a mediar cómo nosotros vamos a trabajar justamente con las enfermedades, ¿sí? Nosotros tenemos las estrategias de afrontamiento nos van a permitir que nos adaptemos, que compensemos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema del afrontamiento? El afrontamiento son aquellas cosas que nosotros vamos a realizar para afrontar determinada situación. Tenemos de distintos tipos, las estrategias centradas en el problema o las centradas en la emoción. Las personas mayores en general em, ponen en práctica estrategias de afrontamiento centradas sobre todo en la emoción, sobre todo a través de modificar el significado de la situación, o sea, evaluar los objetivos, ver si lo que yo quiero realmente es inalcanzable, o sea, capaz que no puedo modificar esto, es esto de decir, bueno, no sé, a lo mejor me estoy planteando, quiero caminar demasiado rápido y bueno, no puedo hacerlo, entonces ahí, ¿qué hago? Cambio el significado de esto, modifico cuáles serían mis prioridades. A lo mejor no voy a pretender llegar en media hora, voy a tardar a lo mejor un poquitito más, voy a tardar, no sé, 50 minutos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que acá el afrontamiento estaría más centrado en la emoción. Ahora, distinto es cuando los problemas de salud
nosotros vamos a utilizar el afrontamiento sentado en el problema. Entonces acá vamos a poner en práctica conductas, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad, para evitar hábitos nocivos, vamos a cambiar una serie de cosas para poder afrontar esta situación, ¿sí? Entonces es importante que justamente nosotros cuando realizamos intervenciones con las personas mayores, que le permitamos esto, de que puedan entender cuáles son los signos del envejecimiento normal, cuáles son los síntomas de enfermedad, para facilitar así un afrontamiento adecuado a los distintos problemas de salud y una detección precoz, justamente para esto poder reconocer qué está dentro del envejecimiento normal y qué tiene que ver con una enfermedad, ¿sí? Entonces, ahí vamos a favorecer justamente que el afrontamiento centrado en los problemas, ¿sí? Eso, poder decir, bueno, a ver, esto es normal, esto no es normal, ¿sí? Que sería distinto al de las emociones, no sé si les quedó claro. Por ejemplo, en el afrontamiento sentado en el problema, yo le voy a decir a las personas que, por ejemplo, es normal que las personas a lo mejor baje a lo mejor la velocidad de procesamiento, pero que eso no significa que sean más lentos, pero eso no significa que no puedan aprender, ¿sí? Entonces ahí las personas van a continuar ejerciendo distintas cuestiones para mantenerse, por ejemplo, cognitivamente competentes, ¿sí? Ese sería el afrontamiento más centrado en el problema. Ahora, si yo esto lo mando a la emoción, ahí es donde las personas dirían, ah, bueno, sí, ya no funciona igual que antes, listo, voy a dejar que mi memoria vaya cada vez peor, ¿sí? Espero que hayan entendido la diferencia. Bien, después tenemos el tema del apoyo social, también es muy importante y nos va a favorecer la salud física, la salud psicológica, adaptarnos a la enfermedad, mantener pautas de salud. Y acá también lo vamos a volver a ver después a esto cuando veamos el tema de las redes, que es importante en las personas mayores. ¿Por qué? Porque acá también en el apoyo social tenemos que diferenciar el apoyo recibido del apoyo percibido, ¿sí? A veces las personas a lo mejor tienen mucha gente alrededor, pero no sienten este apoyo de los demás, ¿sí? Esto también es importante y es importante por ahí poder em, evaluarlo bien, ¿sí? Para ver no solamente la cantidad de las relaciones, sino la calidad, o sea, si estas relaciones que tiene la persona realmente son significativas, son útiles, cuáles son las cosas que necesita, ¿sí? Porque a lo mejor es una persona que está rodeada con mucha gente, pero no se siente justamente acompañada, ¿sí? Por eso es importante esto de ver cuál es el apoyo recibido y el apoyo percibido. Y acá también, todo lo que hacemos nosotros en intervención, tenemos que tratar de favorecer justamente eso, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que hay muchos factores también psicológicos que van a influir justamente en el apoyo de la persona. Después tenemos, bueno, acá tenemos algunas estrategias que se pueden hacer con personas mayores, con lo que tiene que ver con la promoción de la autonomía, esto del ejercicio físico, prevención de caídas, diseño ambiental, esto por ejemplo de ver, no sé, en el hogar, en el barrio, qué cosas por ahí favorecen o no la autonomía. Por ahí tenemos una escalera o tenemos escalones en el domicilio que no ayudan a que la persona pueda manejarse sola. Promoción de hábitos saludables, esto de no fumar, no consumir alcohol, el ejercicio, en la parte de educación para la salud, la higiene del sueño, también esto por ahí explicarle, bueno, cuánto duermen realmente las personas mayores, qué cosas propician o no tener un sueño eficiente. Bueno, el tema de poder hacer educación para todo lo que tiene que ver con incontinencia, con memoria, los conocimientos esto de actitudes de salud realistas, ¿sí? Con respecto a la enfermedad, con respecto a los síntomas. Bueno, ahí está la higiene del sueño, control emocional, bueno, esto lo pueden leer. Con respecto a los fármacos, el uso adecuado, las interacciones, esto, la importancia de no automedicarse, todas estas cosas que nosotros podríamos hacer en distintas intervenciones. Después léanlo, es muy sencillo. Bien, y con esto hemos terminado con la unidad 6. Quedaría lo que les he pedido que lean, ¿sí? Que justamente lo vamos a ver en esta clase que les decía que vamos a hacer por Meet.